Todo arranca con el envío al Parlamento de un proyecto de ley que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación y que pese que todavía no empezó su tratamiento, bueno, esta iniciativa ya generó polémica. ¿Cuál es la razón? Bueno, establece que ante situaciones de hacinamiento crítico en las cárceles, la justicia debe considerar la liberación de algunos reclusos por los mecanismos de cese de la prisión preventiva, así como por la eventual aplicación de medidas sustitutivas. Pero además, esta iniciativa establece otros aspectos que son novedosos, como por ejemplo la posibilidad de que presos puedan trabajar fuera del centro de reclusión. Así que con este proyecto que está arriba de la mesa y para saber más de esta iniciativa, en los próximos minutos les proponemos dialogar con la doctora Silvia Izquierdo, asesora directa del ministro del Interior, Eduardo Bonon. Doctora Izquierdo, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí. Y de algún modo para acercarnos a este proyecto que ya ha sido muy criticado por algunos dirigentes de la oposición, pero que tiene en el tema hacinamiento un foco, ahí pone un foco. Ya decíamos recién que de algún modo lo que hace es reglamentar el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero tiene justamente en su articulado algunos aspectos que vale la pena reparar y repasar. Por ejemplo, establece algunas categorías de hacinamiento y dice que, por ejemplo, un establecimiento, si excede la capacidad locativa en un 10 a 20%, el hacinamiento se considera aceptable, entre un 30 y un 50% se considera un hacinamiento alto y más de un 50% un hacinamiento crítico. Una información que se le va a dar a la Suprema Corte de Justicia por parte del Ministerio del Interior. ¿Cómo es que se llega a esta categoría de, en definitiva, de hacinamiento, de niveles de hacinamiento por centro de reclusión? Lo primero que conviene decir es que esta norma es una norma de previsión del hacinamiento. O sea, es un mecanismo de alerta hacia el sistema de administración de justicia y hacia el público en general, porque en definitiva el texto del artículo tal cual está redactado dice que el Ministerio del Interior dará a conocer mensualmente los porcentajes de hacinamiento existentes en los centros penitenciarios. Está destinada precisamente a señalar cuál es la situación del sistema penitenciario en cuanto a su capacidad locativa. Y esa información, que hoy no la lleva el Ministerio del Interior, ni ninguna otra institución, tampoco la lleva la Suprema Corte de Justicia, está destinada a informar cuál es la situación de algunos detenidos que por leyes preexistentes pueden ser objeto de mecanismos excarcelatorios corrientes o de medidas sustitutivas. Pero por ejemplo, la situación de cada centro de reclusión, digamos, el nivel de hacinamiento, ¿eso está como datos? No, señor. Los niveles de hacinamiento no están como datos. No hay una estadística sobre hacinamiento que se lleve regularmente, que sea pública. Por ejemplo, los datos que dieron ustedes a conocer el otro día habla de 9.252 presos al 31 de julio, sí. 6.090 procesados, 3.162 penados. Este es el número global, la población carcelaria, pero sí. ¿Se tiene establecido, digamos, en función de los centros que hay disponibles, cuál es la capacidad óptima? Hay una cifra, pero no es pública. Ajá. O sea, ni la tiene la prensa ni la maneja el Ministerio del Interior, a menos que se confeccione a pedido. Entonces, por centro de reclusión no está esa información disponible. O sea, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? El foco del tema es la capacidad locativa carcelaria tiene un tope. O sea, los establecimientos penitenciarios tienen determinado número de plazas, ¿no? Si fueron construidas para albergar a 50 presos y tienen 80 presos, estamos en la hipótesis de hacinamiento. ¿Por qué? El número de presos supera las plazas. ¿Está? Bueno. Hoy por hoy, ¿la capacidad cuánto es? Global. La capacidad global es lo tenemos medido establecimiento por establecimiento. Uh-huh.
Y obviamente en algunos establecimientos tenemos hacinamiento aceptable, en otros tenemos hacinamiento crítico. Con Cari Libertad es una hipótesis de hacinamiento crítico. Entonces, ¿cuál es la razonabilidad de la norma? Únicamente crear un mecanismo de alerta y de información para que los jueces puedan aplicar mecanismos escarcelatorios ya existentes. O sea, no se está inventando nada. Los mayores de 70 años pueden ser sometidos a arresto domiciliario. ¿Tá? Las mujeres en lactancia, los reclusos enfermos, de modo que a partir de la adopción de una norma de estas características, yo coloco la obligación sobre el sistema penitenciario de generar quincenal o mensualmente, según sea el caso de juzgados de Montevideo del interior del país, información que ponga al día al juez sobre las condiciones en las que están determinados privados de libertad, que están allí por su orden y a su disposición. Uh-huh. O sea que tenemos por un lado información por local y por otra parte la información individual de las personas que están recluidas. Correcto. ¿Todo eso lo va a manejar quién y para quién? Lo va a manejar el sistema de administración, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la entidad nueva que se crea, que es nada más ni nada menos que el cumplimiento de los acuerdos políticos del documento de consenso en materia de seguridad pública, acordado por todos los partidos políticos en agosto del 2010. Y es una de las... el destino final es el sistema judicial, pero no únicamente el sistema judicial, sino que es la transparencia de la información también puede determinar una toma de posición pública sobre los temas. El hacinamiento es una violación estructural a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La sociedad uruguaya considera que seguridad pública y derecho penitenciario son cosas diferentes, cuando en realidad son puntas del mismo lazo. O sea, ¿a dónde va? La eficacia policial se traduce en la captura. La captura determina que la persona que ha cometido un delito entra en un sistema de administración de justicia. ¿A dónde va ese individuo que es sometido a procesamiento y a privación de libertad? Al sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia lo envía al sistema carcelario, ¿con qué fin? Con el fin de rehabilitarlo y devolverlo a la sociedad rehabilitado. Ahora, si no se opera ese mecanismo y no hay rehabilitación, el individuo vuelve al sistema en las mismas condiciones en las que salió, vuelve a alimentar el círculo de la inseguridad. Doctor Izquierdo, veamos el artículo 25, información a disposición de los jueces competentes. Dice que en caso de hacinamiento crítico, por eso venía bien la aclaración del punto de qué significa hacinamiento crítico, dice este artículo que en caso de hacinamiento crítico del sistema penitenciario nacional, los jueces penales, una vez finalizado el turno respectivo, deberán analizar las causas de aquello que se encuentren a su disposición en las distintas unidades de internación de personas privadas de libertad y puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados por los mecanismos de cese de la previsión preventiva previstos en los artículos del Código Penal y demás normas relevantes, así como la eventual aplicación de las medidas sustitutivas previstas por la ley del año 2004 y sus modificativas. La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios administrativos aplicables en estos casos. Este es un punto, digamos, neurálgico, tal vez en este aspecto, ¿no? La manera de bajar el hacinamiento en este caso es pedirle a los jueces penales que analicen las causas de aquello que se encuentren a su disposición y que pueden ser eventualmente liberados. ¿Qué quiere decir esto que deben analizar? O sea... ¿Pueden decir que no? Por supuesto, o sea, si usted observa en la propia redacción del artículo, está todo escrito en condicional. Puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados. O sea, el juez es el que dispone sobre la libertad o no del recluso. El sistema de administración de justicia, el sistema de administración penitenciaria, lo único que hace es cumplir con las medidas que establece el juez.
Entonces, ese sistema le informa al juez las condiciones en que se halla esa persona. Supóngase, hay una persona que entró con 65 años, pero hoy tiene 70 y tiene una enfermedad terminal. Es obligación del sistema penitenciario, que lo tiene a su disposición, informarle al juez esa circunstancia sobreviniente, que no era la misma que esa persona tenía en el momento en que fue procesada y dispuesta a su privación de libertad.